Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de esta entrega de noticias Globovisión Internacionales. Fíjense bien, en Ecuador se vive una grave crisis de seguridad, una crisis que ha sido impulsada por el narcotráfico y también por la violencia entre bandas como los choneros y los lobos. Para hablar sobre ese tema, para profundizar en este asunto, nos vamos a enlazar con Carolina Andrade. Carolina es experta en temas de seguridad. Gracias por acompañarnos en esta entrevista de Noticias Globovisión Internacionales. Carolina, ¿qué tan efectiva ha sido la política de mano dura implementada desde hace ya algún tiempo por el presidente Daniel Noboa en el combate al narcotráfico y a la violencia generada por las bandas criminales en Ecuador? Bienvenida. Muy buenos días, qué gusto poder acompañarlos. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, los datos están ahí. El año 2025 fue nuevamente el año más violento en toda la historia del Ecuador, con una tasa de 51 por cada 100.000 habitantes. Solo para poner como contexto regional, por ejemplo, esto significa estar por sobre países como Colombia, como México, como Venezuela, que tenían ya unas tasas de homicidio muy altas, muy elevadas, ¿no? Eso fue el 2025. Ya el 2023, como Ecuador, ya habíamos batido récords en términos de violencia. Ahora, este primer inicio de año, las estrategias continúan siendo los estados de excepción, los toques de queda, restricción de movilidad. Eso ha afectado muchísimo, además, al sector comercial, turístico, de la economía local. Ha sido bastante cuestionado porque eso restringe las actividades principalmente en los horarios nocturnos. Y por otro lado, vemos problemas que no han sido abordados. Mientras, por un lado, se presentan resultados de detenciones, de encarcelamientos, de deportaciones, incluso de aniquilar a ciertas figuras visibles, porque ni siquiera son los cabecillas, porque los cabecillas no son los visibles, son los invisibles, los que disfrutan justamente de los flujos ilícitos de las economías criminales que los lavan a través de los sistemas financieros o la economía informal. Y como decía, a pesar de que se presenten esos resultados, por otro lado, los grupos de delincuencia organizada en las zonas más vulnerables del país, donde hay extrema pobreza, donde no hay servicios de educación pública, no hay servicios de salud, continúan reclutando a niños y adolescentes, y cada vez vemos a niños de menores edades siendo los que responden, por ejemplo, a estos grupos como sicarios, quienes están a cargo de matar a contrincantes de otros grupos de delincuencia organizada. Entonces se trata de un círculo vicioso que no está siendo abordado de manera integral. Y finalmente, por otro lado, no podemos dejar de mencionar la política de exterminio que el gobierno ha mantenido dentro de las cárceles, con personas del año pasado, más de 1.200 personas muertas dentro de las cárceles bajo esta política de exterminio que está siendo evaluado por los organismos internacionales de derechos humanos, por ejemplo, no darles atención médica, por epidemias de tuberculosis, por restringirles el acceso a alimentación y medicinas, entre otras cosas que en este momento, como dije, pues ha llamado muchísimo la atención de los organismos internacionales de derechos humanos, y sobre todo por el tema de torturas que pueden tipificarse dentro de las prisiones ecuatorianas. Ahora, Carolina, nosotros hemos mencionado como la fuente de la violencia en Ecuador al narcotráfico transnacional, también a la violencia de las bandas importantísimas como los choneros, los lobos. Pero ¿qué hay, por ejemplo, de la violencia que es generada por grupos guerrilleros, por organizaciones guerrilleras como las disidencias de las FARC, que tienen presencia hacia el norte y hacia el noreste de la geografía ecuatoriana? Bueno, eso es un tema fundamental y crítico que impactó también un elemento regional que impactó la crisis de seguridad en Ecuador. Si hacemos una retrospectiva en el 2016, cuando se firma, a mi modo de ver, el fallido acuerdo de paz, porque una cosa es sentarse a la mesa, firmar un documento, pero otra es realmente implementar lo que se está acordando. Y ahí el gobierno colombiano no logró mantener una política de Estado para implementar justamente el acuerdo de paz. Y después tuvimos cambio de presidentes,
cambio de visiones, desconocieron el acuerdo y eso terminó afectando obviamente dentro de Colombia, pero también a los países vecinos y en este caso al Ecuador, porque tuvimos una proliferación, una atomización de disidencias de las FARC, grupos que vinieron también a buscar espacios en territorio ecuatoriano, donde en cambio por el otro lado, en el contexto ecuatoriano, tuvimos un debilitamiento de la presencia estatal en los sectores de la zona de frontera, una reducción de las capacidades estatales, una reducción presupuestaria bajo la idea de reducir el Estado, entre comillas, y eso le restó capacidad de despliegue operativo del Estado. No hablo del Estado como policía y militares, hablo del Estado con todas sus instituciones, con los servicios de salud, de educación, de inclusión social, de la presencia territorial del Estado en zonas de frontera, que es crítico que el Estado haga presencia ahí, ¿no? Entonces tuvo un impacto dentro de la crisis de seguridad. A mi modo de ver, fue uno de los factores regionales que influyó a que tengamos el día de hoy esta crisis de seguridad en el Ecuador tan extrema. Y recientemente, uno de los hechos más recientes, en el pasado, en el 2009, cuando sucedió lo de Angostura, nos alarmábamos, ¿no es cierto?, porque había presencia de disidencias en territorio ecuatoriano, ¿no es cierto?, para descansar, para tener servicios de salud, entre comillas, etcétera. Y finalmente, ahora eso se ha normalizado completamente. Ahora es mucho más recurrente y casi normalizado que las disidencias estén cerca de, en medio de la Amazonía ecuatoriana, que se tengan, ¿no es cierto?, que haya enfrentamientos, encuentros con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Militares ecuatorianas. Recientemente, bueno, hace unos 8 meses, tuvimos justamente una emboscada de disidencias de las FARC en la zona de la Amazonía del Frente Carolina Ramírez y los comandos de frontera, con fuerzas militares, 200 miembros de las disidencias de las FARC contra 50 militares ecuatorianos. Y eso debería mostrarnos la magnitud de lo que está sucediendo a nivel regional, sobre todo en la zona de la frontera Colombia-ecuatoriana, y donde uno de los elementos que se ha fortalecido después del acuerdo de paz, del fallido acuerdo de paz, son las rutas. Primero, el cultivo ilícito de coca y las rutas de tráfico de cocaína a través del Putumayo, las zonas de la Amazonía, no solamente la Amazonía ecuatoriana, sino la Amazonía también de Colombia, hacia la Amazonía brasilera, peruana y ecuatoriana. Y ahí hay elementos que no se están observando porque todo el interés y toda la acción está enfocada en las rutas que pasan por el Pacífico y salen a través de los puertos, principalmente a Estados Unidos y a la Unión Europea. Claro, claro. Carolina, ahora, en medio de este complejo contexto que tú bien nos has descrito, hay algo que es importante y que hay que destacar, y es la cooperación internacional. Si bien es cierto que Ecuador, su gobierno, están haciendo lo que pueden hacer para combatir al narcotráfico, al crimen organizado, para combatir a la guerrilla, también es cierto que el Ejecutivo, el presidente Daniel Noboa, ha salido de Ecuador y ha ido a pedir ayuda. Lo ha hecho particularmente en Estados Unidos. Hace poco, tal y como veíamos o vemos en las imágenes que compartimos mientras conversamos contigo, hace poco el presidente Noboa estuvo en el Pentágono, estuvo conversando con el señor Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa de Donald Trump, el secretario de Defensa de Estados Unidos. Quisiera preguntarte, ¿cuál es el papel y qué tan importante es Estados Unidos para Ecuador en materia de seguridad y defensa? La cooperación con Estados Unidos es fundamental y es crítica mucho más en este momento para Ecuador, así como lo es la Unión Europea, ¿no? Son dos puntos de recepción de la droga, son puntos además que, porque mientras la violencia se queda en Venezuela, se queda en Colombia, se queda en Ecuador, se queda en Perú, se queda en Chile, los recursos que se lavan, la mayor parte, de hecho, un informe de Europol habla de que cerca del 89% de los recursos producto del narcotráfico, recursos ilícitos, se lavan en el sistema financiero de la Unión Europea. Entonces, ahí está justamente elementos que deberían ser parte de la discusión y no solamente enfocarnos en cuánto estamos incautando, en cuánto estamos evitando, ¿no es cierto?, que la droga se envíe, sino cómo evitamos que esa violencia se quede en nuestro país y cómo evitamos, ¿no es cierto?, que los recursos, producto del narcotráfico, producto de la minería criminal de oro, pues terminan siendo lavados en economías como Estados Unidos y la Unión Europea.
Pero en referencia al viaje del presidente, en primer lugar hay que mencionar que la ciudadanía está muy molesta aquí en el Ecuador porque, o coincidencia, siempre que hay un evento deportivo internacional, una Fórmula 1, en este caso el Mundial, el presidente organiza viajes a los diferentes países donde se desarrollan estos eventos deportivos. Y de hecho, los ecuatorianos conocimos a través de imágenes del estadio en el partido entre Ecuador y Costa de Marfil que el presidente se encontraba en el estadio viendo el partido de fútbol. Eso generó mucha indignación porque, como digo, hay estas coincidencias entre comillas y bueno, resulta que tienen una reunión oficial. Hay que también poner en contexto que hasta este momento el presidente Noboa no se ha reunido con el presidente Trump, muy diferente a lo que ha pasado, por ejemplo, con el presidente de Colombia, que se ha reunido en la Casa Blanca, o incluso el presidente Lula, que se ha reunido en la Casa Blanca con Donald Trump, e incluso la presidenta mexicana, que ha tenido una relación mucho más cercana. Eso ha sido bastante criticado por incluso quienes están a favor del presidente Noboa aquí en el Ecuador, ¿no? Que siendo tan cercano, teniendo una cooperación al menos de lo que se ha mencionado de manera estrecha, eso no haya sucedido hasta este momento. Por otro lado, también hay grandes expectativas de que esos espacios de cooperación realmente se traduzcan en apoyos para fortalecer la logística, para fortalecer las capacidades de los diferentes actores que están actuando en enfrentar esta crisis de seguridad. Recordemos que a inicios de los 2000 Colombia recibió muchísimos cientos de millones de dólares en el contexto del Plan Colombia y ahora pues el Ecuador, eso no se ha traducido esa cooperación en recursos para poder abordar esta difícil situación, no solamente dentro del Ecuador, sino a nivel regional. Escuchamos la iniciativa del Escudo de las Américas, pero en ese contexto no hemos visto hasta este momento resultados tangibles, más allá de lo que se ha observado, la cooperación con ciertos apoyos a la Marina, por ejemplo, a través del Ministerio de Defensa, hablando justamente del secretario de Guerra, pero en sí, en temas ya de cooperación específica para poder fortalecer el eje investigativo, por ejemplo, la Policía Nacional, la información, los flujos financieros ilícitos, incluso con la Unión Europea se han visto mejores resultados, porque la Unión Europea le ha puesto mucho énfasis en la cooperación para identificar y trazar el dinero sucio que llega a Europa a través del narcotráfico. Incluso ha habido buena cooperación con España y la policía española para la deportación de ciertas cabecillas y ciertos criminales. Entonces, ahí creo que hay unas diferencias marcadas importantes que hay que ponerle en el contexto. Y como decía al inicio, la cooperación es clave, importante, fundamental con estos dos países, siempre y cuando se pueda poner sobre la mesa los verdaderos intereses en común que se tiene, pero también cómo nosotros tenemos que hacer respetar lo que nosotros como ecuatorianos, en este caso, y como región sudamericana, también requerimos de la Unión Europea y Estados Unidos. Perfecto. Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu compañía. Gracias por esta entrevista tan nutrida. Amigos, amigas, era Carolina Andrade, experta en seguridad e inteligencia, conversaba con nosotros desde Ecuador. Con su entrevista vamos a despedir esta entrega de Noticias Globovisión Internacionales. Ha sido un placer acompañarles. Nos reencontraremos dentro de un rato en la emisión meridiana y por supuesto mucho más adelante a las 6:30 de la tarde. Será hasta entonces.